Y de inmediato vamos a proceder a presentar la conferencia inaugural de este tercer foro, la cual está a cargo del doctor Leonardo Garnier Rímolo, exministro de Educación. Entre sus muchas actividades y hoja de vida muy amplia que tiene don Leonardo, me permito mencionar que él ha sido catedrático en la Universidad de Costa Rica, donde ha trabajado como profesor de la Escuela de Economía e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Ha sido profesor universitario desde 1975 y ha ejercido diversos cargos en el sector público costarricense. Ejerció el cargo de ministro de Educación Pública de mayo del 2006 a mayo del 2010 durante la segunda administración de don Óscar Arias Sánchez y de mayo del 2010 a mayo del 2014 bajo la administración de la señora Laura Chinchilla Miranda. Fue ministro de Planificación Nacional y Política Económica durante la administración de José María Figueres Olsen, asesor y viceministro de Planificación durante la administración de Óscar Arias Sánchez, director de la Secretaría Técnica de la Comisión Bipartidista de Reforma del Estado costarricense y además ha publicado diversos artículos en revistas y libros sobre temas económicos y sociales vinculados al desarrollo de nuestro país y de otros ámbitos. Recibamos entonces de inmediato a don Leonardo, a quien cedemos la palabra. Bienvenido, don Leonardo. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, Marcelo, Francisco, compañeros universitarios, por esta invitación. Se me llama la atención ese énfasis en insistir en que yo empecé a dar clases en 1975, una forma muy elegante de decirle uno viejo, pero es que yo empecé muy joven a dar clases. Primero voy a hacer una reflexión sobre educación técnica y sobre articulación, aunque la articulación es más como abriendo el tema del panel que sigue. Si uno ve América Latina en los últimos 20 años, fueron épocas en que América Latina logró crecer, logró aumentar su clase media, logró reducir la pobreza, pero aún así las condiciones siguen siendo muy complicadas y empeoraron en los últimos años con el deterioro de los precios de algunas materias primas. Y lo que uno ve es que, a pesar de las mejoras, 2/3 partes de la población de América Latina siguen viviendo en condiciones de pobreza. Cuando uno analiza los distintos sectores de esa población, una de las cosas que queda más claro es el impacto que tiene la educación o el impacto que tiene la falta de educación. Como se menciona ahí, son datos de un estudio reciente de PAC y el Banco Mundial. Cuando uno ve la población más pobre, en general no han completado la educación básica. Si uno ve los sectores medios, la secundaria es como el nivel educativo que más predomina en esos sectores. Y cuando vemos los grupos de clase media alta o los sectores altos, ahí en general lo que encontramos es que la mayoría de las familias tienen personas con estudios profesionales, con estudios universitarios. Es una distinción que se repite en prácticamente todos los países. Si uno toma Costa Rica, nosotros usamos esa figura de que era un país desarrollado, casi exitoso, ¿verdad? Porque tenemos cosas que nos hacen ver muy bien. Cuando uno dice que Costa Rica tiene una esperanza de vida más alta que Estados Unidos, eso es una cosa muy impresionante. Estamos casi al nivel de los países europeos más desarrollados, pero al mismo tiempo encontramos cosas que siguen sin funcionar, como vamos a mencionar en un momento. Entonces, el casi nos sigue molestando mucho y, como vamos a ver, es un caso que se relaciona mucho con el tema educativo. Siempre es bueno hacer un poco de memoria, esto lo digo sobre todo cuando uno tiene estudiantes en las universidades que uno les habla de los años 80 y suena como cuando uno le hablaban de León Cortés. A nosotros no nos resulta tan antigua, pero la producción desde los años 60, ¿verdad? Cuando el país venía con la industrialización sustitutiva y demás, y lo que tenemos allá es aquella crisis de principios de los 80s, que si uno no ve nada más en términos de producción es dramático. Fíjense el tamaño de la caída que tuvo la producción costarricense. Después de eso, esta es la continuación del gráfico, la producción se recupera, hemos venido creciendo
casi bien. No es un mal crecimiento, tampoco es espectacular. Ha sido como un 4,5% por año, es mejor que el de América Latina, pero si uno ve a los chinos creciendo al 8 y al 10%, vemos que ese 4,5% no es suficiente, pero además es muy quebrado, ¿verdad? Cada vez que hay problemas en la economía internacional, a nosotros se nos vuelve a caer el crecimiento. Esto significó dos cosas. Por un lado, lograr salir tan rápidamente de la crisis nos permitió bajar la pobreza, que de nuevo, ¿verdad? Los muchachos más jóvenes no se acuerdan cuando uno dice es que la pobreza subió a más del 50%. En 1982, más de la mitad de las familias costarricenses vivían en condiciones de pobreza. Muy rápidamente se logró bajar al 20%, pero lo que hemos visto desde los años más o menos 93-94 hasta hoy es que nos quedamos pegados en ese 20%. Incluso los últimos datos del 20,5 se bajó de 21 punto algo a 20,5, que es más o menos el nivel que hemos tenido por 20 años, más de 20 años. Es de los más bajos de América Latina, pero no es poco. Estamos diciendo que más de 1 millón de personas en Costa Rica viven en condiciones de pobreza por ingreso, y ese es un dato que debiera preocuparnos y molestarnos. Y la otra cosa que es muy preocupante en Costa Rica es la desigualdad. Ha venido creciendo a lo largo de los últimos 30 años. Pasamos de ser uno de los países menos desiguales de América Latina a ser un país promedio. O sea, tenemos una desigualdad como la del resto de América Latina. América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta. Eso es algo que se repite mucho y a veces uno lo repite tanto como que se vuelve normal, no debiera ser normal. Pero acá uno tiene que preguntarse, y ahorita voy a decir algunas cosas, ¿por qué no logramos bajar la pobreza y por qué nos está aumentando la desigualdad? Y las dos cosas tienen que ver con educación. Fíjense que acá, un gráfico que simplifica mucho, pero que precisamente por eso es muy claro, la relación entre el tipo de empleo que tiene la gente y cuánta educación tiene. Ustedes tienen ahí las barras rojas, lo que nos reflejan es empleos no calificados, el porcentaje de personas que tienen empleos no calificados, y las barras azules, quienes tienen trabajos calificados o semicalificados, por algún tipo, mejores y peores empleos. Y los distintos grupos, el primero es la población de 20 a 29 años sin educación, con primaria, con séptimo a noveno, con décimo a undécimo, o los que tienen más de 11 años. Y lo que ese gráfico muestra es que entre menos educación tienen los muchachos de 20 a 29 años, peores trabajos tienen. Pero la gente que tiene solo primaria o que tiene de séptimo a noveno, más de la mitad están en trabajos sin ninguna calificación. Si uno desagrega eso más, lo que vamos a encontrar es que hay un desempleo muy alto, una gran cantidad de trabajo informal, trabajos de tiempo parcial y en particular trabajos muy mal pagados. Es solo cuando los muchachos tienen la segunda parte de la secundaria o algo más que secundaria, educación técnica, educación profesional, cómputo, idiomas, donde el cuadro se invierte, y entonces uno ve, por ejemplo, que los que tienen más de 11 años de educación, 90% están en los empleos calificados o semicalificados, solo un 10% están en ocupaciones poco calificadas. Entonces es bastante claro que hay una relación muy fuerte entre cuánta educación tiene una persona y qué tipo de empleo puede tener, lo cual tiene dos significados. Para la persona significa acceso a un mejor ingreso para él y su familia, para ella y su familia. Para el país significa niveles de producción más altos, niveles de productividad más altos. La otra forma de ver esto es cuando relacionamos los niveles educativos con pobreza, y la relación es casi una línea recta descendente. Con menos años de educación, la probabilidad de ser pobre es mucho más alta. Pero si ustedes tienen 0, 1, 2, 3 años de educación, hasta 5 y 6, la probabilidad es de 35 a 45% de ser pobre. O sea que alguien que no termina la primaria, de solo si tiene un tío millonario que además lo quiere mucho y lo hereda, no va a ser pobre. Probablemente el tío rico dice, no, este vagabundo no hizo primaria y ni siquiera lo voy a heredar. Pero fíjense que después de eso, la relación de pobreza baja muy sistemáticamente conforme pasamos de séptimo, octavo, décimo. Ya la gente que tiene 12 y 13 años de educación, menos de un 10% de riesgo de pobreza, y los que tienen 15, 16, 17 años de educación, es menos de un 1% la probabilidad de ser pobres. Entonces fíjense que la relación con los empleos
es muy clara para la educación, la relación del nivel de ingresos es muy clara. Y entonces cuando uno va armando este rompecabezas, llegamos a este otro gráfico. Este es como una breve historia de la educación costarricense en un solo gráfico. Esta es la cobertura, la tasa bruta de cobertura en secundaria de 1957, yo tenía 2 años, ir aclarando cosas, hasta el 2014. Este es un gráfico que dice muchas cosas, menciona nada más algunas. Primero, desmitifica un poco el pasado, porque a veces la gente dice, es que la Costa Rica de antes, bueno, en la Costa Rica de antes, en 1957, menos del 20% de los jóvenes costarricenses iba al colegio. No es que menos del 20% se graduaba, menos del 20% llegaba al colegio. O sea, el 80 y algo % de los jóvenes costarricenses solamente tenía acceso a la primaria y muchos de ellos no terminaban la primaria. Yo siempre tenía ese pleito con mi papá que decía, es que cuando yo estaba en el Liceo de Costa Rica, la educación en Costa Rica era muy buena, y le decía, sí, claro, para el 15%. Para el 85% no es que era muy mala, es que no era. El país hace un esfuerzo enorme en los 60s y 70s y llevamos esa cobertura de menos del 20% al 60%. Y ese es un dato que tiene dos caras. Primero, el esfuerzo es extraordinario. O sea, pasar en menos de 20 años de una cobertura del 17% a una cobertura del 60% quiere decir que el país en esas décadas hizo un gran esfuerzo. Pero una cobertura de 60% en secundaria no es muy alta, ¿verdad? Además, fíjense, estamos diciendo cobertura, no que el 60% termina en la secundaria. Estamos diciendo que el 60% fueron al colegio. Y ahí nos agarra la crisis de los años, principios de los 80, que como vimos tuvo un gran impacto económico, pero fíjense lo que significó el impacto económico en una política social como la de educación. La cobertura educativa, que habría sido grave si se estanca, no se estancó sino que se cayó. A nosotros pasamos del 60% al que habíamos llegado, en 1985 estamos otra vez en un 50%. En 1983, la mitad de los jóvenes costarricenses ni siquiera entran al colegio. La mitad. Pero es más grave porque nos pasamos, si ustedes ven el gráfico, después de la caída, que dura 5 años, hay 15 años más en que no recuperamos el 60%. Es hasta el año 2000, 20 años después, que volvemos a estar donde habíamos estado en 1980. Entonces, hay 20 años, del 80 al 2000, en los que la mitad de los jóvenes costarricenses no entraron al colegio. Entonces, cuando uno ve este gráfico y se acuerda de los dos anteriores, en que si usted no tiene secundaria, no consigue un buen trabajo, y si usted no tiene secundaria, probablemente va a ser pobre, y entonces uno empieza a entender por qué la pobreza no baja del 20%. A mí no sé, la verdad, son esas cosas que a uno no le gusta decir, pero a mí lo que me sorprende es que no haya subido del 20%. Si el 50% de los jóvenes no fue al colegio, un 20% de pobreza, hay como quedarse con una piedra en el pecho. Y con la desigualdad nos pasan dos cosas. La mitad ni siquiera fueron al colegio. Pero en esos años, acordémonos, los que recuerden de los 80s y los 90s, es un periodo en que sí hay un auge en la educación profesional, en la educación universitaria. Entonces ahí empezamos a tener esas dos Costa Ricas. Muchos de nosotros, y los que nos seguían, logramos estudiar, sacar una profesión. Entonces ustedes tienen una mitad del país elevando su nivel educativo y otra mitad del país que ni siquiera va al colegio. Y claro, uno ve el mercado laboral de hoy y que nos dicen todas las evaluaciones, las del Estado de la Nación, las de la OECD, las de la CEPAL, las del Banco Mundial. Costa Rica tiene una economía que crece muy dinámicamente en sus actividades más sofisticadas, más modernas, que generan empleos profesionales, empleos técnicos, empleos calificados, y no encuentran suficiente mano de obra para crecer, lo cual hace que esos salarios crezcan mucho. Entonces tenemos un problema en que los salarios de los que tenemos más educación crecen incluso por encima de la productividad, y en el otro extremo la economía no está generando empleos para la gente menos educada. Entonces el último informe, no este sino el del año pasado del Estado de la Nación, ya empieza a señalar ese mercado dual de trabajo, donde tenemos mucha gente sin educación para la que no estamos generando empleo y poca gente con educación que más bien
es una oferta insuficiente de mano de obra calificada. Después de eso, a partir del año 2000, el país vuelve a hacer un esfuerzo para elevar la cobertura educativa. La secundaria empieza a aumentar, ya en este momento andamos como en un 95% de cobertura, que todavía no quiere decir que un 95% se gradúa. Ahí el país tiene un reto importante, pero digamos que se retoma esa senda, pero van a pasar unos 20 años mientras eso se refleja en el mercado laboral. Entonces fíjense que tenemos acá un reto bien importante que se relaciona con el tema de la educación técnica, y es, por un lado, ¿qué le vamos a ofrecer a los muchachos que están yendo al colegio? Y por otro lado, y esta es una tarea para instituciones como el INA, y a la UTN le plantea un reto interesante, que es ¿qué hacemos con esa gran cantidad de gente que no completó una secundaria y que está en un mercado laboral sin poder ofrecer mayores destrezas? Dentro de la mejora en la cobertura hay una reducción de la deserción, que es una noticia positiva. Y tal vez una de las cosas más interesantes es que ese aumento de la cobertura nos ha permitido reducir algunas de las brechas más preocupantes. Y de nuevo, esto podría permitir reducir la desigualdad en el futuro. Menciono rápidamente estas tres brechas, aquí tenemos tres brechas. La brecha urbano-rural, que es una brecha que nos ha venido golpeando desde siempre en el país. Más o menos en el 2003, los jóvenes costarricenses de 13 a 17 años, los de zonas urbanas tenían un 30% más escolaridad que los de zonas rurales. Era casi una tercera parte más de educación la que llegaba a tener un joven urbano o una muchacha urbana que un joven o una joven en zonas rurales. Esa brecha se ha venido reduciendo desde el 30% hasta un 7% hace un par de años. Es una buena dirección de cambio, pero sigue existiendo la brecha. Fíjense que si la educación va a romper las desigualdades, en vez de reforzar las desigualdades, estas brechas tienen que desaparecer. Entonces, mientras existan, tenemos un problema. Entonces, de nuevo, igual que con el aumento que hay de cobertura, uno se siente contento con la dirección del cambio, pero no se puede sentir satisfecho porque el resultado no es suficiente. La otra forma de ver esta brecha es por ingresos. Los hijos de las familias más pobres tienen menos educación que los hijos de las familias más ricas. Y si uno compara el 20% más rico con el 20% más pobre, lo que vemos es que en el 2003 la brecha era de un 44%. Un joven de una familia de ingresos altos tenía 44% más escolaridad que un joven del 20% más pobre. Es casi un 50% más. De nuevo, la noticia positiva es que la brecha se ha reducido de un 44 a un 17%, pero sigue existiendo. Entonces, igual, el país ha hecho un buen esfuerzo, pero es un esfuerzo que hay que continuar. Y la brecha más complicada, que es siempre los especialistas en educación nos dicen, el tema más complicado en educación es la reproducción intergeneracional de las desigualdades educativas. Hijos de familias más educadas muestran mejores resultados educativos que hijos de familias menos educadas. Y es algo completamente lógico, ¿verdad? Un chiquillo que en su casa hay libros, que se habla de educación, que los papás le preguntan cómo van al colegio, que cuando no entendió el ejercicio de trigonometría, el papá que es ingeniero le ayuda a resolverlo. No es igual que un chiquillo que en su casa no sabe libros en ningún lado, no sabe periódicos, no sé, lo único que veía era Influsos o Combate. Y cuando el chiquillo le dice al papá que no entiende un problema de trigonometría, el papá no terminó la escuela. Entonces, ahí hay una desventaja muy grande, no solo en la clase de apoyo que puede tener un muchacho o una muchacha, sino incluso en cuánto se valora la educación en la casa. Entonces, fíjense que en el 2003, los muchachos costarricenses, hijos de familias más educadas, tenían un 68% más de escolaridad que los hijos de familias menos educadas. Es una brecha enorme que tiende a reproducir la desigualdad de la Costa Rica más educada y la Costa Rica menos educada. De nuevo, es muy bonito ver que la brecha se reduce de un 68 a un 29. Es una buena dirección, quiere decir que los muchachos que se están reteniendo en los colegios pertenecen a las familias más rurales, a las familias más pobres, a las familias menos educadas, pero fíjense que seguimos teniendo una brecha de casi un 30% entre los muchachos de familias menos educadas y los de más educadas. Esto se ha reflejado
termina de mostrar el cuadro en una reducción. Siempre nos preocupa mucho el tema de los ninis y si los jóvenes trabajan o no trabajan. Igual, el país se viene moviendo en una buena dirección. Fíjense que los que estudian y trabajan bajaron de un 7,3 a un 3,3. Los que solo trabajan bajaron de un 19% a un 5%. Y los que no estudian y no trabajan, los ninis, bajaron de un 20% a un 13%. Entonces, la dirección es buena. Y si vemos los jóvenes que estudian tiempo completo, que en el 2001 eran como la mitad, 53,9%, subieron a casi un 80%. Entonces, de nuevo, uno dice, ok, es una buena dirección, hay que terminar de resolver el problema. Con los ninis, sin embargo, hay un problema también de interpretación. 13% de ninis, estamos hablando aquí de la población de 15 a 18 años, que es más alto en la de 18 a 24, estamos hablando de los que debieran estar en el colegio. Un problema que tenemos de definición estadística es que los ninis incluyen a mujeres que hacen trabajo doméstico. Y claro, es que a los hombres nos encanta creer que las mujeres que hacen trabajo doméstico no trabajan. Esos sesgos machistas de la estadística. Entonces, ahí uno tiene la imagen típica del nini, el muchacho que no está estudiando, no está trabajando, está debajo todo el día, anda viendo en qué enredo se mete. Pero tenemos también una población de niñas y muchachas, en particular en zonas rurales, que desde muy chiquitas las encargan del trabajo de la casa. Esto afecta incluso a la primaria. Cuando vemos los datos de cobertura, en que la primaria es casi universal, pero pasa una cosa muy rara, en secundaria hay más mujeres que hombres. En primaria hay más hombres que mujeres. Eso quiere decir que un pequeño porcentaje de niñas en Costa Rica no está entrando a la escuela, que es algo que debiéramos poner atención. Es un fenómeno muy rural, pero muy delicado, y se esconde detrás de esos temas de ninis que me gustaría que empezáramos a separarlo en los que son realmente ninis y ese trabajo doméstico al que seguimos amarrando a algunas muchachas. Bien, todo lo que tenemos es una relación muy clara entre la educación y la capacidad productiva del país y la capacidad de generar empleos y de generar ingresos. Cuando uno ve que la pobreza está estancada por ingresos, eso oculta, porque a veces la gente dice, entonces ¿para qué gastamos tanta plata en política social si la pobreza no baja? A mí me alegró cuando el gobierno actual desarrolló el índice de pobreza multidimensional, porque en realidad la pobreza tiene dos caras. ¿Cuánto gana la familia para poder comprar cosas y financiar su consumo, que es la pobreza por ingreso? Pero está también esa otra parte de necesidades básicas, de educación, de salud, de vivienda, de seguridad social, que en algunos países se resuelven por el mercado, los países anglosajones, y más ahora, como decía Marcelo, con ¿cómo es? Orange is the New Black. En Costa Rica, igual que en muchos países europeos, una parte de esas necesidades se resuelve con inversión pública. Cuando vemos el índice de pobreza multidimensional, que un par de economistas del Estado de la Nación, Andrés Fernández y Roberto del Valle, extendieron la serie hasta el 2005, lo que encontramos es que el país sí ha venido reduciendo la pobreza entendida en un sentido multidimensional, ha bajado de un 38% hasta un 20%. Esto que refleja el impacto de políticas de salud, el impacto de la expansión de Internet, el aumento de la cobertura educativa, mejoras en programas de vivienda. Entonces venimos mejorando esta parte, pero no logramos mejorar la pobreza por ingresos. Entonces ahí, de nuevo, tenemos un país que tiene cosas positivas, pero que tiene cosas que lo siguen amarrando. Y esto, el riesgo que nos plantea, es el riesgo de lo que los economistas llamamos equilibrios de bajo nivel. Y como yo les decía, Costa Rica es un país del casi. O sea, casi nos salvamos del equilibrio de bajo nivel, pero casi no es suficiente. ¿Qué es un equilibrio de bajo nivel? En dos platos, un país que tiene una mano de obra muy pobre va a traer un tipo de inversiones con muy poca tecnología. ¿Por qué? Porque la mano de obra es muy barata. Uno no mete tractores cuando la mano de obra es barata, uno mete machetes. Pero si yo meto machetes en vez de tractores, la productividad es baja. Y si la productividad es baja, solo puedo pagar bajos salarios. Y además, cuando yo lo que tengo es gente que lo que necesita es usar machetes, no necesito gastar mucha plata en educación, porque, como decía don Javier, uno no necesita trigonometría para manejar un machete, entonces no gastemos plata en trigonometría, y se queda uno pegado en el equilibrio de bajo nivel.
Si uno piensa en Suecia o Finlandia, uno tiene un equilibrio de alto nivel. La mano de obra es muy cara, eso quiere decir que solo la podemos contratar si usamos mucha tecnología para que la productividad sea alta, pero para usar mano de obra en sectores de muy alta productividad, yo necesito una mano de obra educada. Entonces la sociedad entiende que la educación no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces uno tiene un equilibrio de alto nivel. América Latina, la mayor parte de nuestros países han estado atrapados por equilibrios de bajo nivel. Costa Rica, Uruguay, Chile, a veces Argentina, porque Argentina insiste en no dar los frutos que podría dar. Pero países más pequeños como Costa Rica, Uruguay y Chile han logrado casi salirse del desequilibrio de bajo nivel. Entonces, uno tiene una Costa Rica, como decíamos antes, en que una parte de la producción es de alto nivel, muy productiva, tenemos empleos técnicos, empleos calificados, una inserción exitosa en los mercados internacionales, pero medio país se nos queda atrás. Entonces, no estamos totalmente en la trampa de bajo nivel, estamos en lo que Arthur Lewis en los años 50 llamaba un modelo dual de desarrollo. Tenemos dos Costa Ricas y el tema de la educación se vuelve crítico. Si no resolvemos el problema educativo, no podemos resolver el problema de las dos Costa Ricas. Uno tiene que romperlo por los dos lados, lograr que los muchachos y muchachas tengan la educación necesaria para participar en una economía moderna y lograr que la economía genere los empleos para esos muchachos. Con un problema adicional, que era el que señalaba Luis. Dice, claro, usted puede generar los empleos más calificados, usted puede educar muchachos, pero ¿cómo maneja la transición? ¿Cómo hace con esas 2 o 3 generaciones que se quedaron atrás? Entonces, a un muchacho de 25 años no le sirve lo que el MEP haga para educar a las generaciones que siguen. Ahí tenemos un reto con los que ya se nos quedaron atrás. Bien, entonces la educación tiene que resolver ese problema. Como decía Marcelo, la educación es más que eso. La educación no es simplemente la educación para el trabajo. Si no es educación para el trabajo, le estamos quedando mal a los muchachos. Si solo es educación para el trabajo, ya Prometeo nos mostró el problema que tiene, ¿verdad? Nos habría que preguntarle a los dioses si podrían darse otra visita por el hemisferio norte, a ver si se les ocurre algo más que nos puedan regalar. Bien, pero algo que planteamos con mucha insistencia en el ministerio era el proyecto ese que le pusimos un nombre bien rimbombante para ver si acaso le da la importancia de ética, estética y ciudadanía, educación estética, artística, que la gente aprenda a disfrutar la vida, a desarrollar el gusto, esa formación ética de saber cómo enfrentar dilemas morales. Ya no, puede durar mucho rato, nada más voy a decir una cosa, porque es muy curiosa las reacciones que uno encuentra en el sistema educativo cuando se trata del tema ético y moral. La visión que tiende a predominar, no en Costa Rica, en general, en los sistemas educativos, nos la planteaba una profesora de filosofía de la Universidad de Costa Rica cuando nos decía, miren, es que la gente cree que la moral se enseña por medio de sermones y nadie aprende moral con un sermón. Y siempre nos recitan y nos dicen. Y la otra forma en que tradicionalmente se trata de enseñar a la gente a portarse bien es con premios y castigos, ¿verdad? Si usted se porta mal, lo castigo; si se porta bien, le doy un premio. Y nos decía esta profesora que eso no es educación, eso es entrenamiento. Y no es lo mismo. Si a mí me enseñan a portarme bien por miedo a un castigo o para recibir un premio, eso en realidad lo que quiere decir es, pórtese bien siempre que alguien lo esté viendo. No porque usted crea que hay que portarse bien, sino porque alguien lo está viendo. Eso no es una educación moral, ¿verdad? Eso en realidad es la educación más egoísta de todas. Usted hace cosas buenas porque le van a servir. Entonces acá el énfasis era que los muchachos aprendieran a enfrentar dilemas morales, a discutir entre ellos y tratar de encontrar qué les parece que es lo correcto en una situación u otra para formarse como ciudadanos. Y esa parte ciudadana de la que hablaba Marcelo es también muy importante. O sea, yo puedo ser muy bueno en mi trabajo, puedo ganar muy bien plata, puedo resolver problemas científicos, pero ¿cómo vivimos juntos? ¿Cómo tenemos una educación que no es solo para el trabajo, que no es solo para la vida? ¿Cómo tenemos una educación para la convivencia? Y fíjense, esta es una cosa realmente paradójica, porque lo que uno encuentra en los sistemas educativos es que hay un esfuerzo enorme por desarrollar curricularmente los aprendizajes académicos. O sea, a nadie se le ocurre
que uno aprende matemáticas solo. Usted se sienta, enfrenta problemas matemáticos y descubre cómo resolverlos. Y bueno, si usted es Pitágoras, se le ocurrirá tal vez el teorema de Pitágoras, pero si usted no es Pitágoras, difícilmente. Entonces, organizamos un proceso pedagógico planeado, ordenado, para que los muchachos y las muchachas aprendan matemáticas. No es que lo logremos mucho, y ahorita vamos a hablar de la matemática. Igual para aprender a leer y escribir, igual para aprender ciencias, todo el mundo dice sí, eso es un reto curricular y hay que organizarlo como un proceso de aprendizaje. Pero cuando hablamos de cómo aprender a vivir con los demás, decimos, no, eso se aprende viviendo con los demás. A la gente le encanta usar esa frase de eso se aprende en la universidad de la vida. Y le dice, y se aprende bastante mal. O sea, esa universidad en eso no es muy exitosa. Marcelo citaba a los griegos. Hay una cosa que me llama la atención. Cuando uno compara la ciencia y la tecnología de la época de los griegos con lo que tenemos hoy, de Platón le daría un infarto, ¿verdad? O sea, ustedes se imaginan a Platón viendo un iPhone. O sea, realmente de la Grecia a hoy es otro mundo. Y sin embargo, cuando leemos las tragedias griegas nos damos cuenta que los problemas de la convivencia que tenían los griegos se parecen mucho a los que tenemos nosotros. El ser humano en eso como que no mejora mucho. Igual uno lee Shakespeare y dice, sí, las mismas broncas que tenemos hoy. Pero la tecnología en los tiempos de Shakespeare y la actual es muy distinta. Entonces aquí el reto es cómo incorporamos a la educación un proceso sistemático para el más difícil de los aprendizajes, aprender a vivir con los demás. Y ese es un reto que queda ahí pendiente y que a mí me gusta mucho que una universidad que nace como universidad técnica se plantee desde el inicio que los temas de convivencia son parte de la formación técnica. Pero bien, en eso no me extiendo más. Quisiera hacer algunos comentarios sobre educación técnica. Marcelo se fue mucho más atrás de lo que yo me iba a ir, hasta el siglo XIX. Un hito fue la Escuela de Artes y Oficios de Desamparados, que ya mencionó Marcelo, y ahí el papel de Monseñor Sanabria fue bien importante. Pero yo lo que quería destacar es cómo ha venido cambiando nuestra idea de para qué es la educación técnica. Fíjense que en 1953 el objetivo era brindar a aquellos muchachos que no se consideraban capaces de llegar a la educación superior una oportunidad de tener al menos un oficio que les permitiera vivir mejor. Es muy bueno, pero insuficiente, ¿verdad? Es la idea de que hay unos muchachos que son suficientemente inteligentes para ser profesionales y tener éxito y demás, y hay otros que son medios tonticos y no van a poder ir a la universidad, y por lo menos démosles el machetico para que se defiendan. Y fue una visión que predominó por mucho tiempo de la educación técnica, que de hecho se llamaba educación vocacional, ¿verdad? Denles ahí lo que era artes industriales, energéticos, cosas de esas. Estuvo muy bien en su momento, no estaría muy bien ahora. Ese fue el origen de los colegios técnicos profesionales y los salesianos en esto han sido un ejemplo, pero fíjense que estaban dirigidos a cómo resolver el problema de una juventud que en un 80% no llegaba al colegio. Entonces era un mundo distinto al mundo que nos estamos enfrentando hoy. El otro gran hito en esto es la fundación del INA en el 65, de don Alfonso Carro, que fue uno de los principales impulsores de esta idea. Para mi gusto el INA es una de las instituciones, quisiera decir más importantes, pero tengo que decir que debiera ser más importantes en este país. O sea, ese hueco que tenemos de una mitad de la fuerza de trabajo que ni siquiera fue al colegio, eso fue algo que el INA debió atender y nunca le hemos dado al INA la importancia que debiera tener. Eso es algo que no va a resolver el MEP, y pues tenemos acá en la UTN, es algo que tampoco van a resolver las universidades. Y ahí hay una tarea de educación técnica en el país que como sociedad debiéramos enfrentar, porque esta es la institución responsable de impartir educación técnica a los trabajadores costarricenses. Aquí yo de paso, cuando se hablaba de educación dual, una cosa que a mí me ha extrañado muchísimo es que no se quiera usar al INA como el ente rector de un esquema como el de educación dual. Creamos la institución y después se nos ocurre una idea distinta y la vamos a hacer afuera de la institución que creamos para hacer esto. Es una cosa un poco extraña. 50 años después de la creación del INA y de los inicios de estos primeros
colegios técnicos del MEP. Como les decía, el país ha cambiado mucho. Por ejemplo, en los años 50, digamos, 2/3 partes de la fuerza de trabajo de Costa Rica trabajaban en la agricultura. O sea, cuando uno decía Costa Rica era un país agrícola, sí, claro, Costa Rica era un país agrícola. 66% de las personas trabajaban en agricultura o en actividades relacionadas con la agricultura. Hoy, más o menos un 10% de los costarricenses trabajan en agricultura. Hay un dato simpático que el otro día de casualidad me estaba haciendo unos números y me di cuenta de la gente que trabajaba en agricultura en Costa Rica en 1926 es la misma cantidad de gente que trabaja en agricultura hoy. Porque a veces la gente dice, es que destruimos a los campesinos. Dice, no, la cantidad de campesinos sigue siendo la misma que en 1926, solo que todo el aumento de la población trabaja en otras cosas. Y eso va a seguir pasando. Si ustedes ven Europa o Estados Unidos, el porcentaje de personas que trabajan en la agricultura anda entre el 1 y el 2%. Pero es una agricultura muy productiva, es una agricultura muy distinta a la de 1926. Hoy la gran mayoría de la gente trabajamos en el sector servicios, además un sector servicios muy distinto del que teníamos en los años 50, y un sector industrial que también es muy distinto. Entonces los retos de la formación técnica son bien distintos de los que teníamos hace 50 años. Una segunda cosa a tomar en cuenta, y esto es algo que uno encuentra en pocos países. En Costa Rica la educación técnica, estoy hablando aquí de los colegios técnicos profesionales del MEP, rompió con el esquema de unos son inteligentes para que vayan a la universidad y otros no tanto, y démosles el machetico, porque digamos, el esquema que muchos países siguen es, a partir de los 12, 13 años, sacamos de la ruta hacia la formación universitaria a los muchachos, los dirigimos a la educación técnica y otros siguen, dividimos la educación en caminos alternativos, en caminos que no se reencuentran con facilidad. En Costa Rica la decisión que se tomó hace muchos años es que los colegios técnicos profesionales hacen las dos cosas. Un alumno de un colegio técnico profesional lleva las materias académicas, completa el colegio, tiene apertura de ingreso a las universidades, y de hecho los datos que tenemos es que les va bien en las universidades. O sea, no hay una diferencia entre alumnos que vengan de colegios técnicos y alumnos que vengan de colegios académicos. O sea, la formación que tienen es adecuada para ir a las universidades, pero tienen la posibilidad de adquirir una formación técnica que les permita trabajar. Cambios que se han venido dando en los últimos años, la introducción de un enfoque por competencia. Desde el 2006 el Consejo Superior aprobó esta normativa. Ahí lo que es lento es el proceso de que esto realmente se incorpore en la cultura docente y en la cultura de los cursos, pero es un proceso que va muy avanzado. Y se han venido adecuando todas las especialidades, y esto no es una cosa tan nueva. Yo creo que, y digo, a mí me sorprendió cuando llegué al MEP descubrir los colegios técnicos profesionales, porque la idea que tenemos de un colegio técnico profesional, o más, como diríamos los que no estamos en el de un colegio vocacional, es, de nuevo, el del machetico, ¿verdad? Es donde enseñan al muchacho a hacer unos mueblecitos para defenderse, ordeñar la vaca para ponerse las ciertas zonas rurales, y de pronto uno llega a los colegios técnicos y se encuentra una formación mucho más sofisticada de lo que uno estaba pensando, con equipos que uno ni pensaba que estaban en un colegio, en mecatrónica, en arquitectónico, en una agricultura mucho más moderna con usos de ciencia y tecnología. Yo querría que el país conociera mejor qué son los colegios técnicos, y en los últimos 10 o 15 años las 42 especialidades que existían se modernizaron curricularmente, se crearon 13 especialidades nuevas, y se ha estado introduciendo en muchas de estas especialidades un enfoque bilingüe para que los estudiantes puedan manejarse. Muy rápidamente, sin entrar nada más para tener una idea, en el campo agropecuario tenemos cosas como agrojardinería, agroecología, riego y drenaje, agroindustria alimentaria o agropecuario especializado en producción agrícola pecuaria. En la modalidad comercial y de servicios, que ha crecido mucho, hay algunas cosas más tradicionales: administración, operación aduanera, banca y finanzas, contabilidad y auditoría, que se da también en inglés, contabilidad de costos, finanzas, ejecutivos de centros de servicios, que también se da en inglés,
Y con lo del inglés, una aclaración. La gente tiene la idea de que todo el inglés que se da en el MEP es una porquería. No es cierto. Hay una parte del inglés que se da en el MEP que es una porquería. Hay otra parte que es sorprendentemente buena. Entonces, uno tiene que aprender cuáles son las desigualdades que tenemos dentro de nuestro sistema educativo y no... O sea, igual que sería un error generalizar diciendo que es buenísimo el inglés que dan todos los colegios, sería también un error creer que es malísimo el inglés que dan todos los colegios. En particular en la educación técnica ha habido un avance bien interesante de eso. Toda la parte del turismo que ha sido importantísima para abastecer al sector turístico. Ha crecido mucho la parte que tiene que ver con informática, con redes. Aquí la relación con Cisco ha sido muy interesante. También se está dando en un esquema bilingüe lo que tiene que ver con cómputo y desarrollo de software. Y en la parte industrial hay muchas cosas que van mucho más allá de hacer los pequeños muebles. Hay muebles, lo que se está haciendo ahora es diseñar y producir muebles, que es una cosa distinta a la que se hacía antes. Hay logística, hay automotriz, remodelado, construcción civil, diseño gráfico, publicitario, que nos meten en estas nuevas actividades productivas. O sea que es un mapa mucho más rico de cuál es el mundo laboral. Y bueno, hay otras que no brinco, pero no sé. Y esto ha tenido además no solo una modernización de las carreras, sino un aumento de la cobertura. Acá recuerdo cuando se dio el cambio de gobierno en el 2010, para los ministros es muy bueno que los presidentes se interesen mucho en lo que uno está haciendo, pero no demasiado, porque si interesan demasiado lo meten a uno en problemas. Yo les confieso que yo me llevé un susto cuando en el cambio de administración doña Laura nos dice, bueno, una de nuestras metas es duplicar la cobertura de educación técnica. Duplicar. O sea, cuando uno le dicen, la meta es subirla un 20%, un 30%, le dices, está bien, eso lo podemos hacer, pero cuando uno le dicen, tenemos que duplicar, uno, digamos, se preocupa de que no lo vaya a lograr. La parte buena de que un presidente se mete en estas cosas es que entonces uno puede ir donde el ministro de Hacienda cuando le negó las plazas para educación técnica y decir, es el programa de la presidenta. Y entonces el problema ya no es mío, sino el ministro de Hacienda. Entonces digamos que aquí fue bueno que fuera un proyecto de ese nivel. Fíjense que pasamos de 71 colegios técnicos a 132 colegios técnicos. Y aquí algo que surgió de la Dirección de Educación Técnica del MEP fue la idea de abrir las secciones nocturnas, que es una cosa muy difícil de hacer porque es un tipo de estudiante con muchos problemas, pero cuando a uno se lo plantea, uno dice, ¿cómo no se nos ocurrió antes? O sea, lo más caro en un colegio técnico es el equipamiento, los edificios, la maquinaria, y todo eso está ahí. Y lo cerramos a las 5 de la tarde. Y hay una población a la que le estamos mandando a colegios nocturnos a un tipo de educación académica que no les resulta en absoluto interesante, y le podríamos estar ofreciendo una educación técnica en la noche. Entonces, ese cambio a mí me parece que el potencial que tiene es muy alto. ¿Qué significó en términos de estudiantes? Pasamos de 58.000 estudiantes a más de 97.000 estudiantes en colegios técnicos. Ese no es un cambio pequeño. Incluso en términos de porcentajes, la educación técnica en Costa Rica representaba un 18% de los estudiantes de secundaria de ese nivel. Pasó de un 18 a un 26%. O sea, más de una cuarta parte de los estudiantes de secundaria están en colegios técnicos. Entonces no fue un cambio menor. Entonces fíjense que se combina el cambio curricular, la modernización de las especialidades técnicas con un cambio cuantitativo bien importante. Y esto, como les digo, tiene dos significados. Tiene un significado de acceso al mercado laboral. Acaban de terminar unos muchachos en la Universidad de Costa Rica una tesis estudiando si graduarse de bachiller en un colegio técnico hace una diferencia al entrar al mercado de trabajo. Lo que encontraron es que los muchachos que vienen de colegios técnicos, para empezar, ganan un 10% más que un muchacho que viene de un colegio académico. O sea que no solo hay más facilidad de encontrar empleo, porque prácticamente todos los que hacen la práctica, si desean quedarse trabajando, logran quedarse trabajando, sino que lo hacen con un ingreso mayor que si no vinieran de un colegio técnico. Entonces ahí hay un primer impacto bien importante. Y como les decía, el otro impacto es que la puerta hacia las universidades, que es un tema que nos interesa en particular acá, es una puerta que sigue abierta. Y con esto redondeo el último tema al que me quería referir, y muy rápidamente, porque la idea es que esto
educación sigue el paso a la universidad, ahora, tanto para los que vienen de colegios académicos como en particular a los que vienen de colegios técnicos. Para empezar, como les decía, no hay una diferencia significativa en éxito universitario si vienen de un colegio técnico o de un colegio académico. ¿De dónde vienen las diferencias que me explican cuáles estudiantes tienen más éxito y cuáles estudiantes tienen menos éxito en las universidades? Mucha gente asocia esto con un público-privado. Entonces dicen, los que vienen de colegios privados les va muy bien, los que vienen de colegios públicos les va muy mal, porque los privados son buenísimos, los públicos son malísimos. Hay un gran mito sobre colegios privados generando oportunidades y colegios públicos no generándolas. Es un mito. Es cierto que si yo cojo la nota promedio de bachillerato de los estudiantes de colegios privados, es más alta que la nota promedio de bachillerato de los muchachos que vienen de colegios públicos. ¿Quiere eso decir que los colegios privados son mejores que los públicos? Hay que tener cuidado al hacer esa comparación. Los colegios privados, que normalmente tienen como 10% de los estudiantes y que a nivel, digamos, al llegar a bachillerato tienen como un 20% de los muchachos que presentan bachillerato. Los colegios públicos tienen como un 80% de los que presentan bachillerato. Entonces, comparar algo que es un 20% con algo que es un 80% empieza a ser delicado. Los colegios privados tienen 2 o 3 características que uno tiene que tomar en cuenta para hacer estas comparaciones. Primero, yo les decía antes que el nivel socioeconómico y el nivel educativo de las familias tiene mucho que ver con el éxito educativo de un muchacho o de una muchacha. Bueno, colegios que reciben al 20% de muchachos que vienen de las familias de mayores ingresos están en una situación un poco más cómoda que colegios que reciben a muchachos que vienen de barrios urbanos marginales o que viven en una comunidad indígena o que están en una zona rural dispersa o que vienen de familias muy pobres o que vienen de familias donde los papás no pasaron de primaria. Y esto es una realidad en Costa Rica. Yo hace como 2 semanas en un curso en la Universidad de Costa Rica, un curso sobre desigualdad económica, hicimos un ejercicio en que le pedí a mis estudiantes que en un cuadrito me pusieran cuál era el nivel educativo de su papá, de su mamá, de sus abuelos y abuelas maternos y paternos. Hicimos el cuadro en la pizarra, impresionante. O sea, los abuelos y las abuelas de la mayoría lo que tenían era primaria, los papás y mamás de la mayoría lo que tenían era colegio, y ellos son estudiantes universitarios. Entonces les digo, en ese cuadrito de ustedes, ahí está dibujada la movilidad social y la movilidad educativa, pero siempre el nivel de las familias afecta. Los colegios que reciben estudiantes en mejores condiciones van a tener mejores resultados que colegios que los reciben en condiciones más difíciles. Esto no es que lo diga yo. Andrés Fernández hizo un trabajo con los resultados de las pruebas PISA. Si ustedes los cogen así simplemente, en las pruebas PISA, nuestros alumnos de colegios privados tienen una mejor nota que nuestros alumnos de colegios públicos. La ventaja es que las pruebas PISA vienen con un cuestionario que me permite discriminar el nivel de ingreso de los estudiantes. Cuando yo hago un poquito de econometría y elimino el efecto de la desigualdad de ingreso, las notas de los colegios públicos y privados son iguales. Lo que está haciendo una diferencia es el nivel socioeconómico de los estudiantes. Y sobre las notas de bachillerato, es un ejercicio que es muy poco científico, pero es muy claro, y a veces es más importante que algo sea claro. Porque ese dato es cierto, la nota promedio de los privados es más alta. Entonces yo le pedí, todavía estaba don Félix ahí en el MEP, la Dirección de Evaluación de Calidad, el Ministerio de Evaluación de Calidad, porque teníamos más o menos 6.000 bachilleres privados y como 30 y pico mil públicos. Y la nota promedio de estos 6.000 era más alta que la nota promedio de estos 30.000. Entonces yo le dije a don Félix que me prepararon un cuadro con estos 6.000 y su nota promedio, y los 6.000 de colegios públicos que tuvieran las mejores notas para tener 6.000 y 6.000. Y yo, tal vez así desaparece la diferencia. Mi sorpresa es que la diferencia no desapareció, se invirtió. Hay 6.000 bachilleres de colegios públicos que tienen mejores notas que los 6.000 bachilleres de colegios privados. Entonces muchas veces tenemos estos mitos y no entendemos bien qué explica que un muchacho o una muchacha tenga mejores resultados. ¿Quiere decir esto que todos los colegios públicos son tan buenos como los colegios privados? No, tampoco todos los colegios privados son tan buenos como los colegios privados,
Hay gente que cree que porque paga recibe una buena educación. Hay colegios privados buenísimos, regulares, y otros en que no gasten la plata. Y los públicos igual. Tenemos colegios públicos extraordinariamente buenos, tenemos colegios públicos regulares y otros terribles que a mí me da vergüenza que la gente tenga que llevar a sus hijos a esos colegios. Entonces, el tema de la desigualdad educativa no tiene que ver solo con público y privado, sino con la calidad de los colegios y con el origen de los muchachos. El nivel socioeconómico de la familia, el nivel educativo cultural, la zona de procedencia nos van a plantear un reto. Y aquí la pregunta es, ¿qué puede hacer una universidad como la Universidad Técnica Nacional cuando recibe muchachos que vienen, como nos decía Marcelo hace un rato, de familias de bajos ingresos, de familias de bajo nivel educativo, de zonas rurales o zonas conflictivas o urbanas marginales? O sea, cuando ese es una buena parte de nuestro público universitario, mi situación es distinta que una universidad que está recibiendo alumnos de clase media, de familias, hijos de profesionales. Es una cosa diferente. Y aquí la universidad tiene que ser capaz de ofrecerles a estos jóvenes no solo el cupo en la universidad, sino las condiciones para poder tener éxito en la universidad. Esto no es algo que la Universidad Técnica Nacional esté inaugurando. Yo recuerdo, yo empecé a trabajar en la UNA en los primeros años de la Universidad Nacional, y la UNA tenía exactamente este problema. Una universidad nueva no va a capturar a los estudiantes de mejores notas de admisión en sus primeros años. Y la UNA, que se planteó como la universidad necesaria, tenía una vocación en particular por jóvenes de zonas rurales. Y bueno, los muchachos de zonas rurales no tenían éxito en su primer año universitario. Entonces me acuerdo, el padre Núñez hizo desarrollar aquella cosa que se llamaba el propedéutico, que era todo un primer año de aprender a ser estudiante universitario. No sabían leer bien, bueno, que aprendan a leer bien, que aprendan a redactar, y que aprendan a hacer exámenes. Hay un montón de cosas que aprendan a vivir en la ciudad, porque también eso es un aprendizaje que no es así nomás, y que aprendan los retos de la vida universitaria. Una tarea en particular importante, y esto uno a veces lo subestima, ¿cómo ayudamos a los muchachos a saber qué quieren estudiar? Cuando nosotros entramos a la universidad era muy fácil, había muy pocas carreras. Los que eran hijos de abogados querían estudiar Derecho, los que eran hijos de médicos querían estudiar Medicina. No había tantas carreras. Hoy la oferta profesional es enorme. ¿Cómo hace un muchacho para saber, digamos, cuando le decimos cuál es la carrera adecuada, para usted qué significa adecuada? ¿Va a encontrar empleo? ¿Va a tener buena remuneración? ¿Se ajusta a sus capacidades? ¿Se ajusta a sus gustos? ¿Cómo hacemos para que esas carreras sean atractivas para ellos? ¿Cómo logramos que los estudiantes sepan de qué se tratan las carreras? Yo me fui enterando que se trataba la economía como en cuarto año de economía, ¿verdad? Yo empiezo a entender que es esa cosa extraña que uno se metió a estudiar. Yo pasé toda la carrera de economía tratando de pasarme a sociología, pero me parecía mucho más entretenido. Y por dicha, no me aceptaron en la licenciatura centroamericana en sociología, porque mi bachillerato era en economía, y los sociólogos dijeron que un bachiller en economía no podía estudiar sociología. Yo hasta el día de hoy les doy las gracias y les digo, a los economistas nos pagan más que los sociólogos. Muchas gracias. Pero un muchacho tiene que entender de qué se trata una carrera, y eso no es fácil. ¿Qué carreras van a existir asociadas a esa formación? Pero además en un sentido distinto al de antes. Usted va a estudiar una profesión, pero los espacios ocupacionales van a ir cambiando. A mí siempre me hace gracia, sobre todo con los muchachos de economía, cuando se quieren ir a sacar un posgrado, dicen, mire, es que yo quiero hacer un posgrado en la economía agrícola de esto y de lo otro, una cosa así tan específica. Yo digo, mire, uno nunca trabaja exactamente en lo que estudió. O sea, no se preocupe tanto de cuál es el detalle de lo que usted quiere estudiar, preocúpese más bien de las características generales de lo que usted quiere hacer, porque después lo que va a trabajar es un poco distinto. ¿En qué universidades? ¿A cuál universidad entra? Y eso es algo en lo que tenemos que guiar a los muchachos, ¿no? No tienen por qué saber ellos con qué requisitos necesito para las distintas carreras. Y aquí es algo que esto tiene que ver en parte con las pruebas de admisión de nuestras universidades.
Por ejemplo, algo interesante en la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Arquitectura tiene un examen adicional al examen de admisión. ¿Por qué? Porque para ser arquitecto ustedes necesitan habilidades distintas que para ser ingeniero, ¿no? O para ser abogado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ir adecuando esos procesos de admisión a los estudiantes? Y hay algo que me llama particularmente la atención, que es un reto en especial en la UTN, igual que lo fue en la UNA en su momento. ¿Cuáles son las principales carencias con las que van a venir los muchachos? Algunas son cognitivas, o sea, hay cosas que debieran saber y no saben. Y entonces, bueno, ahí uno tiene que rellenar un poco eso. Esa es tal vez la menos grave. Una que es más grave, que podríamos meter en ese mismo grupo, pero prefiero separarla porque es demasiado grave, es la que tiene que ver con las matemáticas. Y esto no aplica solo a la UTN, en la Universidad de Costa Rica tenemos un problema grande con los muchachos que no logran pasar los cursos introductorios de matemática. Y no es consuelo decir, es que el colegio lo está haciendo mal. Mire, no importa cómo lo esté haciendo el colegio. Si un muchacho tiene que llevar 3 veces el primer curso de matemática de la universidad, quiere decir que ese curso está mal graduado. Porque es muy ineficiente llevarlo 3 veces. Entonces pregúntese qué es lo que hay que hacer para que cuando lo lleve lo pase, o por lo menos que lo pase la segunda vez. Pero ahí tenemos un problema. Pero además es un problema circular en que tenemos un problema de país, porque nos echamos la culpa, ¿verdad? Yo he oído a mis amigos universitarios decir, claro, sobre todo me lo dicen a mí, es que la culpa es del MEP. Porque el MEP los forma muy mal en matemáticas. Y entonces yo le respondo a mis amigos universitarios, ¿y de dónde crees que sacamos los profesores de matemáticas? ¿Ah? De las universidades. O sea, el MEP no va a enseñar mejor matemática que la que los profesores graduados en las universidades sean capaces de enseñar. Pero entonces tenemos un círculo vicioso muy complicado, porque si la universidad me da malos profesores de matemática y yo no formo buenos muchachos, y los muchachos llegan con mal nivel a las universidades, la tentación es bajar el nivel en la universidad, y ahí seguimos mal. Entonces aquí tenemos que hacer una reforma muy importante, y me alegró mucho esta semana que la Universidad de Costa Rica anunció la creación de una nueva carrera de formación en educación matemática. Me parece un muy buen paso, no me parece suficiente, porque la cantidad de graduados que va a tener esa carrera son muy chiquitos como para incidir en la escala del MEP. Aquí tiene que haber una tarea de reeducación de los docentes de matemática. Se hizo el cambio en programas, que es un cambio muy bonito, pero eso requiere un trabajo muy fuerte con los que son docentes. Pero además, esto lo he dicho muchas veces y que lo puedo seguir diciendo en público, tenemos un problema con esas universidades que venden títulos de educación. Fíjense que cuando uno estudia una carrera, la carrera tiene 2 precios. El precio económico, o sea, lo que la universidad me cobra por matrícula y por mensualidades y demás, eso es una parte del costo de una carrera. La otra parte es el tiempo y el esfuerzo que yo tengo que poner para graduar. Y desgraciadamente los estudiantes hacen un balance. Entonces, hay universidades, las públicas son el caso, que son muy baratas en plata, porque la matrícula es muy barata, pero son muy caras en esfuerzo. Y tenemos otras universidades que son muy caras en plata, pero muy baratas en esfuerzo. Y hay un montón de estudiantes que prefieren pagar que estudiar. Y entonces aquí tenemos un problema, porque la universidad no está estafando al estudiante, está estafando al país. O sea, entre el estudiante y la universidad están estafando al país. Y aquí tenemos un problema. Pero en términos de lo que estaba hablando, tenemos que ver cómo enfrentamos este tema de que los muchachos, y en particular en una universidad que pretende formar en técnica, la técnica requiere matemática, y si el muchacho no entró con suficiente matemática, lo lamento por ustedes, pero van a tener que resolver el problema ustedes. Y la tercera parte, que la mencionaba un poco en el punto anterior, tiene que ver con la capacidad de aprender. Y aquí lo que tenemos es que vamos a recibir muchachos que no saben estudiar, que no saben hacer abstracciones, que no tienen buena formación en lógica, que el método científico es una idea borrosa. Entonces todas estas cosas que uno podría llamar, y ustedes las han llamado acá, metacognitivas, son una tarea importante. Y si yo quiero que un estudiante tenga éxito en la universidad, voy a tener que invertir un poco en esa transición del colegio a la universidad. Y bien, esto entonces nos plantea el tema del panel que sigue, que es cuáles son las tareas pendientes para articular la educación universitaria y en particular la educación de la UTN
con la formación de los colegios y la formación de las distintas carreras. Muchas gracias.